Es que este libro me tiene, la verdad es que este libro me tiene, pero conmocionado. Ahora que hace unos días lo leí completo y lo volví a leer y ahora estaba volviendo a leer hoy día toda la tarde el capítulo 6 y verdad que me sorprende todo. Hay muchas cosas aquí que se dan y no, es conmovedor leer este libro. Vamos a leer el capítulo 6, verso 1 en adelante, ¿ya? Así que vamos a pedir ahí a la hermana María Choto, ¿está por ahí? Hermana María, parece que no. Bueno, vamos a ver el Buenas noches, capítulo. mi hermanito, que el Señor le bendiga. Sí, sí estoy. Ya, ya. Eh, ¿Puede ayudarnos a leer, por favor, capítulo 6 de Daniel, versículo 1 en adelante? Yo le digo cuando termine, por favor. Daniel 6:1. Sí. Ya, dice la palabra del Señor. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 satrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos satrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, así, rey Darío, para siempre nivel, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgases que un adicto irreal y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio del 30 días demande petición en cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley y media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto a la prohibición. Cuando Hasta ahí, Daniel... hermanita, hasta ahí, hermanita, hasta ahí. Gracias. Hasta ahí. Nada más. Ya. Vamos viendo entonces, hermano Mario. Mire, estaba viendo, los sátrapas son gobernadores, según lo que leí en los diccionarios aquí, ¿ya? Y este Daniel era uno de los que estaba sobre los gobernadores, ¿no? Dice sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, era como el control que tenían estos gobernadores. Algunas versiones dicen príncipes, ¿ya? En lo que leí aquí en el diccionario, ¿ya? Y dice, son príncipes, y luego hay otro que dice sátrapa, derivación Persia, dice. Y luego dice sátrapa o gobernador de una provincia principal de Persia, ¿ya? Entonces, este Daniel tiene un puesto en la gobernación de, de este rey. Entonces, esto se causa porque es uno de los que vienen de la esclavitud, ¿no? Y causa celos, muchos celos, envidias, y obviamente el celo y la envidia son malos consejeros, y los que están con él buscan tratar de, ¿cómo se llama?,
de perjudicarlo en cualquier medida, en cualquier manera, ¿ya? Dice, pero el verso 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Yo creo que estas cosas causan estos celos, estas envidias, celos amargos, ¿ya? No son celos de Dios, sino que son celos amargos, ¿ya? Para que se produzca este intento de tratar de destruir a Daniel. Dice que había en él un espíritu superior, y el espíritu superior era porque estaba asociado con Dios. Ese es el espíritu superior que gobernaba y bajo el cual funcionaba Daniel, ¿no le parece? Sí, sí. Recordemos que Darío había tomado el poder de Babilonia y evidentemente utilizó a muchos de los gobernadores que tenía el rey de Babilonia porque necesitaba organizar ese gran imperio. Los persas, los medos persas, llegaron a tener un imperio mucho más grande que el de Babilonia, pues. Realmente lograron conquistar más naciones de las que habían logrado conquistar Babilonia. Entonces, cuando un rey se levanta en tan grande imperio, necesita organizarlo. Y lo mejor para organizarlo es utilizar parte de los mismos funcionarios que tenía el reino, pues. Entonces, entre ellos estaba Daniel, pues. Eh, sobre ellos, pues, sobre los sátrapas, que eran especies, como dice usted, de gobernadores de provincias, se pusieron tres gobernadores por encima para que controlaran a todos estos 120 príncipes, sátrapas o gobernadores o funcionarios también, ¿no? Claro, Y dice acá que la intención era que para que el rey no fuese perjudicado, porque generalmente en un imperio tan grande la corrupción es algo que perjudica las conspiraciones y hacen que sufra daño el imperio, pues. Entonces el rey lo que estaba buscando era que pudiese funcionar bien su imperio. Entonces dice el 3, pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores. Y como usted dice, pues había un espíritu, en él un espíritu superior, porque estaba asociado con Dios. Lo interesante también de esto es que ya ellos habían, Nabucodonosor, y Daniel, con Daniel y los reyes de Babilonia, pues lo habían asociado con que Daniel poseía el espíritu de los dioses santos, aunque ellos no entendían realmente o no aceptaban del todo que había un solo Dios, ellos eran idólatras. Sin embargo, lo que vemos es que ellos entendían que en Daniel había un espíritu superior, pues. Entonces, eso lo llevó al rey a ponerlo sobre todo el reino. ¿Eso qué significa? Que ya después del rey estaría Daniel gobernando sobre todo Medo-Persia, pues. Y, y de dónde sacó, cómo Darío se dio tan rápido cuenta de esa capacidad, de esas habilidades de Daniel. Bueno, recordemos que seguramente ya había oído de la fama de Daniel, porque Daniel ya tenía una trayectoria ahí en Babilonia. ¿Se recuerdan que le había revelado el sueño a Nabucodonosor y también se lo interpretó? Luego vemos cómo también después fue y le interpretó la visión que había tenido, el sueño que había tenido Nabucodonosor. ¿Ok? Luego también va a Belsasar y le, le anuncia o le revela lo que significaba la escritura en la pared. Entonces, evidentemente, ya Darío sabía o conocía o había escuchado referencias de Daniel y quería ponerlo sobre todo el reino. Seguramente ya había hablado con él, ya había visto su capacidad. Recuerdan en el capítulo, creo que 1, cuando después de preparar a los jóvenes, ellos fueron a hablar se presentaron delante del rey Nabucodonosor
y dice que no fueron hallados muchachos jóvenes que tuvieran esa capacidad que tenían estos 4 jóvenes. Entonces, lo interesante es, y usted mencionó la envidia. La envidia es un mal, hermano, que ha afectado a la humanidad y que sigue afectando a la humanidad. Inclusive puede llegar hasta en el mismo reino de Dios. Los judíos mataron a Cristo por envidia. Muchos se han levantado contra otros por la envidia. Y la envidia es un mal que generalmente la definimos como cuando alguien quiere lo que tiene otro, ¿no? Pero esa es la parte, yo diría que menos negativa de la envidia. La parte más negativa de la envidia es que generalmente es alguien que no quiere que la otra persona tenga lo que tiene. O sea, quisiera que esa persona no disfrutara de eso. Entonces Daniel estaba en una gran posición. Daniel tenía una capacidad, una inteligencia, una habilidad que Dios le había dado y pues todos ellos estaban envidiosos. Y la envidia conlleva a que hay que quitarle lo que tiene, pues. Y ese es el propósito por el cual ellos empiezan a moverse, pues, empiezan a actuar, porque quieren atacar a Daniel, porque Daniel se iba a convertir de una manera o en otra en el segundo hombre más importante de Babilonia. Eso, hermano. Hermano, gracias. Todo lo que estaba mencionando ahí respecto de las cualidades, de las virtudes que tenía Daniel, son las que le dan confianza al rey para ponerlo en el lugar que tiene. Era un joven, una persona, ya no era joven, tenía como 80 años, dicen, en ese tiempo. De un hombre de propósito, de fidelidad, un hombre de oración. Eso significa de dominio propio, ese significa el espíritu superior que él tiene ya sobre los demás, que viven conforme al paganismo, ¿ya? Pero el Dios de Daniel es un Dios perfecto, es el Dios creador de los cielos, de la tierra, es un Dios vivo, no es un Dios muerto como el que tienen los paganos, ¿no? Entonces, eso lo hace que tenga características especiales que lo hacen sobresalir sobre el resto de los gobernadores que había. Y por eso, como usted dijo, después del rey vendría Daniel. Y eso es lo que provoca el celo, lo que provoca la envidia. ¿Se acuerda usted de la historia de José en el capítulo 39 del libro de Génesis? Que también los hermanos lo vendieron porque tenían envidia. Acaba de citar usted el caso del Señor Jesús, también por envidia. Dice que Pilato sabía que por envidia lo estaban tratando así. Entonces, la integridad y el carácter de Daniel eran basados en Dios. No era un carácter que se había formado en el periodo de la esclavitud, sino que venía desde abajo, desde nacimiento, en la formación que recibió en el pueblo de Israel, estando en Israel, y que nunca abandonó. Entonces, ese carácter yo creo que es el que tiene que también pasarse hoy día a nosotros, ¿ya? Nosotros los cristianos creo que tenemos que tener en estas líneas un gran ejemplo de cómo ser, aún en los momentos difíciles. Ahora, Daniel estaba sirviendo a un rey que no era un judío, que no era del pueblo de Dios, a un gobernante extranjero, pero él tenía que ser fiel en todo lo que fuera necesario, sin que esta fidelidad abandonara la fidelidad a Dios. Él tenía que serlo así. Y yo estaba pensando a ver si no me olvido, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el caso, a ver, sí, en el 4:19 del libro de los Hechos dice, más Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en el 5:29 dice algo parecido, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ellos no se resistieron a obedecer ¿a cuánto se llama? Al rey. Obedecieron al rey, pero por sobre el rey estaba Dios para ellos. Y este caso de Daniel es así. Yo creo que tiene que pasar lo mismo con nosotros hoy día. Aquí hay un ejemplo grandísimo para nosotros de poner primero a Dios en todo lugar. Y el carácter nuestro tiene que ser un carácter que se refleja en las cosas de Dios. Estaba leyendo ahí el capítulo en Colosenses, hermano, en el capítulo 3 y en el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso es lo que tenía Daniel. Estaba poniendo la mira en las cosas de arriba. Primero Dios, después la tierra. Y dice el versículo 22, dice, 3:22 de Colosenses, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Yo creo que ese era el carácter de Daniel. Y creo que es el carácter que debemos tener nosotros hoy día también. Hay un gran ejemplo aquí para nosotros. Siempre repito la misma cosa, pero cabe repetirla, que las cosas que fueron escritas antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Y aquí hay una gran enseñanza de lo que es la fidelidad, de lo que es la lealtad, un carácter que se refleja en las cosas de Dios, hermano. Sí, hermano. Y vemos que esto era como una cualidad de algunos hombres de Dios. Por ejemplo, usted nombró ahorita a José, pues. Pero José, en todo lo que lo ponían, era un hombre, un administrador prudente, era fiel, era honesto, pues. Y todo era por el temor, el respeto a Dios. O sea, había un fundamento, una base en su mente, en su corazón, en su alma, que no importaba dónde estuviesen, en qué condición estuviesen, ellos no dejaban de ser fieles a Dios. Para nosotros, como usted dice, es un buen ejemplo, porque a veces en este mundo, lamentablemente, hay cosas en las cuales cedemos con mucha facilidad, pues. A veces algún soborno para que nos ayuden en algo, en el gobierno, nos consigan algo. A veces podemos llegar a hacer algo que no es del todo honesto, pues. El cristiano tiene que realmente tener una vida honesta y saber que debemos confiar en Dios. Si conseguimos algo que nos va a beneficiar, pero eso va a hacer que le fallemos a Dios, siempre deberíamos elegir a Dios, hermano. Siempre. Eso pasa con un empleo, eso pasa si llegamos a un país de manera ilegal. O sea, el cristiano tiene que confiar en Dios. Y a veces nosotros pensamos que bueno, nosotros no conocemos la situación de las personas. Es cierto, nosotros a veces no conocemos la situación de las personas, pero sí tenemos la seguridad de quién es Dios. Y una de las cosas que aprendemos es que Dios no desampara a aquellos que son fieles a Él. Pero a veces no tenemos esa confianza. Daniel era un hombre íntegro, un hombre respetuoso de Dios y también respetuoso del rey. Por eso el rey lo quería poner como el segundo hombre más importante de su nuevo imperio, porque Daniel tenía cualidades que demostraban que podía estar gobernando y dirigiendo toda una nación, porque iba a ser fiel, no iba a participar de cohecho o corrupción, no iba a perjudicar al rey de ninguna manera, pues. Y como usted acaba de leer en Colosenses, pues que todo lo que hagamos,
aunque sean para los hombres, tenemos que hacerlo como si estuviéramos haciéndoselo al Señor, pues, porque Dios se da cuenta de eso. Dios se da cuenta si somos honestos en el trabajo, si somos honestos en los estudios, si somos honestos en nuestro país con los impuestos. O sea, Dios sabe todo lo que estamos haciendo, pues. Y el cristiano debe ser honesto en toda su manera de vivir. Entonces, es interesante la historia de Daniel porque nos hace ver hombres de fe y también mujeres de fe que estuvieron dispuestos inclusive a perder su vida por causa de su fe en Dios. Hermano Néstor. Así, hermano, la fe, yo digo, esta es una fe superlativa, ¿ya? Porque es grandísima, poderosa, una confianza en Dios, pero a prueba de horno de fuego, a prueba de leones, a prueba de todo. O sea, verdaderamente es grandísima. Dice el texto, hermano, que el verso 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y eso es lo que marca, y debe haber en nosotros un espíritu superior, superior al común denominador de la gente del mundo, que nos haga resaltar, nos haga sobresalir de la conducta que el mundo común lleva, que seamos seres especiales, que seamos seres que realmente alabemos a Dios y glorifiquemos a Dios en nuestra conducta, en nuestros modales, en nuestras actitudes, en nuestro diario vivir. Glorifiquemos a Dios. No tenemos que andar gritando a toda voz por las calles, gloria a Dios, sino que tenemos que practicarlo, comenzando desde el hogar hacia afuera. Entonces, este hombre tenía esas cualidades. Y dice el verso, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. No es poca cosa, ¿no? Sobre todo el reino. Era la confianza tan grande que tenía porque él, con su forma, con su conducta, daba esa confianza. Y los reyes necesitan a alguien a su lado en quien confiar. Los presidentes de los países, cuando eligen los ministros y sus asesores, eligen las personas que primero sean idóneas para el cargo y luego que en las cuales ellas confíen plenamente. ¿Ya? Pues bien, el rey lo que está haciendo es eso. El carácter de Daniel le daba esa confianza y le decía que era la persona idónea después de él para estar sobre todo el gobierno del reino. Entonces, dice, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y ahí estaba, me acordaba antes del caso del Señor Jesucristo. Muy parecido, hermano. Muy parecido la situación. Y pensaba, había visto unos textos aquí en Mateo que lo estaba anotando. Y me decía en el 14, a ver, sí, en el 27, 24 dice así, de Mateo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y dice que es justo. Y dice que por envidia lo hacían. Y va y sale una y otra vez y dice, no veo ningún delito en este hombre. Se lo dice a todos los judíos. Pero ellos estaban buscando falso testimonio. ¿Ya? ¿Cómo poder, digamos, acusar a Cristo de algo que él no había hecho? Hay textos como el 26:59, me dice aquí, que había notado delante, dice,
Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron los dos testigos falsos. Y todo esto por el celo, por la envidia. Entonces, aquí hay una cosa que yo pongo aquí a Daniel y pongo a Jesús, y la historia es bastante parecida. Como usted dijo, citar a José, ¿ya? José se enfrentó a una situación muy parecida. Nada más que aquí, eh, en el caso de José, él se negó. Era de una confianza tremenda en el rey. Pero cuando la mujer lo quiso tentar, dijo, ¿cómo haría yo este grande mal? Cuando yo leía este grande mal, pensaba que se lo iba a hacer al rey. Pero él dice, y pecaría contra Dios. Entonces, este tipo de personas, como Daniel, como José, son muy similares a Cristo. La diferencia es que Cristo nunca pecó. ¿Ya? Entonces, pero ellos tenían una fe fuerte, poderosa, una fe muy capaz de ayudarlos a vencer cualquier tipo de tentación que hubiera por delante. Y cuando se trata de política, tentaciones hay por montones. Y aquí lo que estamos viendo es cuestión de política, ¿ya? Pero él, con las convicciones, Daniel, que tenía, con las convicciones de José, que tenían y que traían desde abajo, desde la simiente, son muy poderosas. Entonces, hay mucha gente que los quiere, ¿cómo se llama? Eh, los quiere eliminar, porque es lo que... Tengo aquí otro texto en el capítulo 19 del libro de Mateo, en el versículo 4, que dice lo siguiente. Dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? No, perdón, disculpe, es Juan 19. Tengo tanta cuestión aquí. Dice, entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Una emboscada para Daniel, una emboscada para el Señor, una emboscada para José. ¿No le parece como muy parecida las historias? Y yo, Sí. antes de darle la palabra, hermano, el asunto es que en los tres casos hay envidia. Adelante, hermano. Sí, hermano, yo creo firmemente que Dios ha tenido un propósito, hermano. Y cuando dice que las cosas que se escribieron fueron para nuestra enseñanza, lo que debemos entender es que en todos esos grandes hombres de Dios, inclusive en el pueblo de Israel, nosotros tenemos grandes enseñanzas para la iglesia. De manera individual, cada hombre es un ejemplo a seguir para cada cristiano, pero inclusive en el pueblo de Israel también podemos aprender para la iglesia. Entonces, cuando vamos al antiguo pacto, hablamos de lo que es la figura de tipo. Tipo era personas, ¿verdad? Personas, pues también puede ser cosas como el tabernáculo, puede ser el pueblo de Israel que representan algo superior o lo que va a ser la realidad, pues. Entonces, cuando nosotros estudiamos a José, hermano, nosotros podemos hallar muchas similitudes entre la vida de José y la de Cristo. Cuando estudiamos a Moisés, también vemos muchas similitudes entre la vida de Moisés y la de Cristo. Igual en el caso de Daniel. Y es interesante porque Dios por eso la palabra dice, o Cristo dijo que, que las escrituras daban testimonio de él, porque es así, hermano. La vida de estos hombres estaban dando testimonio de alguien superior, pues, que era el Mesías, el Cristo. Entonces, Daniel, vemos cómo fue fiel a Dios en medio de una nación pagana. ¿Qué aplicación tiene eso para nosotros? Pues lo mismo, nosotros estamos en medio del mundo, nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo,
Y en este mundo nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que respetar la voluntad de Dios, tenemos que dar buen ejemplo, ¿verdad?, delante de los hombres, siendo honestos, como usted dijo, un espíritu superior. Entonces, mientras usted hablaba, me acordé de lo que le dijo Pablo a Timoteo, pues, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, él le anima, eso está en segunda de Timoteo 1:6 en adelante, ¿no? Le dice que avive el fuego del don que Dios le había dado. Y también le dice que no se avergüence de dar testimonio de Jesús. Daniel no se avergonzaba de hablar del Dios del cielo. Como vamos a ver, todos estos hombres conspiraron contra él porque sabían que él adoraba al Dios del cielo. Entonces dicen, el 6:4 de Daniel dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, o sea, a su gestión, a la responsabilidad que le habían dado, a cómo estaba ejecutando su trabajo. Y dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Qué gran testimonio, hermano. O sea, que alguien pueda decir de nosotros que no haya nada malo en nuestra manera de actuar en las responsabilidades que nos han dado. Entonces, pero empieza a decir, bueno, que él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él, pues. Entonces, estos hombres, la envidia era que realmente Daniel estaba siendo exaltado sobre ellos. Y evidentemente tuvieron que haberse dado cuenta de la preferencia que tenía el rey, porque Daniel se lo había ganado, pues. Ahora, en este capítulo, hermano, yo creo que no debemos descuidar el hecho de que el gran protagonista sigue siendo Dios siempre, pues, porque Dios es el que favorece a Daniel. Dios es el que bendice a Daniel, Dios es que le dio esas habilidades y esas capacidades. Claro, no podemos tampoco negar la fe, la fidelidad y la convicción de Daniel, porque era un hombre de fe. Pero como vamos a ver más adelante, cuando él es lanzado al foso de los leones, el protagonista sigue siendo Dios siempre, pues. Él no sirve a nosotros de ejemplo, pues. Ejemplo. ¿Qué pasaría si a nosotros nos amenazan de ser lanzados en el foso de los leones? Entonces, ellos buscaban la manera de acusar a Daniel, pero ni consiguieron falta en él, ni tuvieron la oportunidad de conseguir o de que se presentara algo con que acusarlo. Y esto lo que vemos es el buen ejemplo de un hombre que se comportaba debidamente, aún inclusive delante de un pueblo pagano y de un rey que no era judío, pues que no adoraba al Dios del cielo. Entonces, estos hombres estaban conspirando, querían dañar a Daniel. Y aquí me recuerda, hermano, los vituperios por causa de nuestra fe, pues. Porque ahora van a tratar como no consiguieron nada en su gestión como gobernador, entonces ahora van a tratar de buscar alguna trampa para que caiga por causa de su fe, de su convicción. Entonces vemos que ya lo van a perseguir, es porque él es fiel al rey, al Dios del cielo. Entonces, es interesante el libro de Daniel. Tenemos mucho que aprender de estos hombres, sobre todo de Daniel, porque vemos esa fortaleza, esa fidelidad, esa convicción, que inclusive estar dispuestos a perder su vida por causa de Dios. Y Dios no los desamparó. Eso, hermanito. Así es. Dios no desampara a sus hijos. Nunca. Una cosa, como aquí se ve la maldad de la gente, hermano, que provoca la envidia, el celo, y también está el ejemplo de Judas. Está el ejemplo de los judíos ahí con el caso de Cristo. Dice que buscaban la ocasión.
para entregarlo, buscaban la ocasión para matarlo. O sea, lo veo como un plan maquiavélico, como diríamos hoy día, ¿verdad? Un plan maquiavélico. Bueno, dice el 5, dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. O sea, reconocían que él no daba lugar a que lo acusaran porque su conducta era intachable. Y como no tienen esa posibilidad de acusarlo por algo que él está cometiendo, algo malo, dice, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, la única forma de poder acusarlo es saber cómo opera según la ley de Dios. Y aquí van a encontrar entonces que el punto fuerte es que él va a tener que salir en un momento determinado, porque ya lo conocían, sabían que él tenía hábitos espirituales, tenía costumbres y obedecía a mandamientos. Entonces dice, bueno, aquí lo vamos a cazar. Y van a inventar entonces un plan malévolo, ¿ya? Para poder hacerlo. Dice, para poder acusarlo. Dice, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y van a mal usar la ley de Dios para poder acusarlo a él. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, mentira, no son todos, porque Daniel no estaba ahí. Daniel no estaba contado ahí, porque si hubiera estado contado ahí, o hubiese participado él de este plan macabélico, entonces no hubiese ido a orar. Entonces, esto lo planificaron el resto de los hombres allí para perjudicar solamente a Daniel. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí hay varias cosas. No solamente le hacen una trampa a Daniel, sino también al rey. Así ¿No? es, hermano, así es. Entonces, ¿era gente de confianza para el rey? No, no lo era, no lo Claro. era. Adelante, Es hermano. más, y el rey se dio cuenta, hermano, lo que, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Claro. Algo que me llama la atención aquí, hermano, esto cuando dice que no hallaron ocasión para acusar a Daniel, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Lo que nos muestra es que ellos entendían y conocían la convicción de Daniel, hermano. O sea, ellos sabían que Daniel no iba a ir contra su Dios. Por eso es que, fíjense que ellos van a atacar la parte fuerte que ellos ven en Daniel en cuanto a su fe, pues. Ellos estaban seguros de que Daniel no iba a fallarle a Dios. Entonces, iban a inventar algo para que él cayera, pues. Y esto lo que nos muestra es cómo Daniel, hermanos, mostraba lo que su fe en Dios delante de los demás. Daniel no era un hombre que vivía una vida como secreta, que pocos sabían que era un seguidor del Dios Altísimo, que no confesaba su fe, pues. De hecho, entre lo que vamos viendo, más adelante podemos observar cómo seguramente él le había hablado al rey Darío sobre su Dios, pues, porque el rey Darío le dice que te salve tu Dios, pues, que te libre tu Dios, pues. O sea, tenía conocimiento. Entonces, lo interesante es que ellos iban a poner una trampa porque estaban seguros de que Daniel iba a caer en esa trampa. ¿Y por qué estaban seguros? Porque tenían
la claridad de que Daniel no iba a faltarle a su Dios. Entonces, esto nos muestra que él le había dado, él había mostrado la convicción que tenía, pues. O sea, él había sido un hombre firme. Seguramente trataron de convencerlo de corrupción, de hacer cosas que no eran correctas, y siempre él se le opuso, pues. Era un hombre fiel en el reino de Darío, pues. Entonces, ellos se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Entonces, cuando ellos empiezan, esto a, a decirle que promulgara un edicto real y lo confirmes, es extraño que Darío lo aceptara, ¿no? Pero lo que se piensa o se puede creer es que como él estaba reino en el nuevo prácticamente, en un reino de Babilonia que tenía dioses diferentes a los que ellos tenían en Medo Persa, pues ese edicto iba a hacer que ninguno adorara a sus dioses eh, que tenían, pues en Babilonia que tenía muchos dioses, y él iba a ser el único que podía interceder por él y por el pueblo delante del dios de Medo Persa, pues o los dioses de Medo Persa. Y a él le pareció bien la idea, pues. Pero lo que él no sabía es que era una trampa. Era una trampa para poder cazar, para poder matar a Daniel. Y lamentablemente él cayó, porque ese es el problema de las personas que están en el poder, hermano, que a veces tienen hombres en su entorno que creen que es de confianza, como usted dijo, y no lo son, sino que perjudica, porque algo que iba a pasar con el rey era que al morir Daniel, si ellos tenían éxito, el rey iba a perder un bien valioso, un hombre que lo iba a ayudar, un hombre de mucha sabiduría, de conocimiento, ya tenía larga experiencia estando en Babilonia, porque ya era un hombre que había llegado de 15, 16 años, y desde esa edad, de los 18 años, prácticamente había estado en la corte de Babilonia, además de que habían sido entrenados en el conocimiento, en las cortes de Judea, pues de Judá, pues, porque ellos eran príncipes. Entonces, realmente ya tenía una experiencia casi de 60 y pico de años. Realmente era un hombre valioso, porque no solamente era un hombre de experiencia, sino que era un hombre fiel, un hombre que llevaba bien sus asuntos que le daban como responsabilidad. Entonces, cuando lo entrampan, pues ya vamos a ver más adelante cómo se lamenta el rey de haber caído en esa trampa, pues. Entonces, eso es, hermano, la envidia es un mal consejero. Así es. Y nosotros tenemos que tener cuidado con la envidia. A alguien le va bien, excelente, que le siga yendo mejor, pues. Entra Pero, subliminalmente, ¿cómo? entra ¿Cómo? subliminalmente la envidia, Claro, hermano, porque de forma entonces, camuflada. o sea, por qué los judíos tuvieron envidia de Cristo? Porque veían, pues, que Sí. hacía grandes señales, enseñaba con una sabiduría superior a cualquiera de los que habían en Israel. La gente lo seguía. Entonces tuvieron envidia del Señor. Además de que en el fondo para mí sospechaban que él era el enviado de Dios. Lo que pasa es que no lo quisieron aceptar. Claro. Eso. Hermano, Daniel no tenía una doble vida, No. no tenía un doble estándar. Él tenía una sola línea, y esa línea era la línea de Dios. Y de ahí tenemos que aprender nosotros también, en ese sentido. Y cuando uno lee, dice que estaba leyendo aquí el Daniel, ¿cuánto se llama? Daniel 7, perdón, 6, cuando dice el verso 4, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Los diccionarios dice que no había ninguna cosa de depravación, ninguna cosa de pecado, en otras palabras, de error. No había nada que lo descompusiera.
Y nosotros los cristianos tenemos que tener el mismo pensamiento. Y estaba acordándome de este texto que le voy a citar de Juan capítulo 1, de Santiago 1, en el verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Él no tenía doble ánimo. Y en el capítulo 4 del mismo libro de Santiago y en el verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenía un corazón puro. Entonces, para nosotros también, en ese aspecto, es Él un ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo que nosotros debemos seguir e imitar para que podamos hacer las cosas como Dios manda y agradar a Dios, porque el propósito es que nosotros busquemos las cosas de Dios para agradar a Dios. Dice, ningún vicio ni falta fue hallado en él, ningún error fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. ¿Por qué? Porque no tiene vicio, no tiene falta, no hay, es un hombre fiel a su Dios, como usted estaba diciendo. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos relacionarnos y tratar de hacer como estos hombres hicieron. Estábamos en el versículo 9, ¿no? Dice, hermano, ahí en Esther estaba mirando, el libro de Esther, en el capítulo 8, en el verso 8, ¿dónde está el libro de Esther? Esther, Job, Salmo, aquí. Esther. Era Nehemías, Esther, Job. Es un libro chiquito, aquí está. En el capítulo 8 y en el verso 8, dice Esther, escribid, dice pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Tenía que llevar el sello del anillo del rey, el edicto que se hacía y que el rey dictaba. Entonces, es algo. También tengo el capítulo 3 y el verso 12 del mismo libro. Para los que están siguiendo, dice el verso 12, dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero. Fue escrito y sellado con el anillo del rey. Era algo que significaba que tenía ese sello y que no podía ser quitado de ahí. Y por último, el mismo capítulo del capítulo 1, verso 19 dice, si pareciere bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más adelante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella, ¿no? Algo no me quedó ahí bien, claro, pero bueno, el punto era que lo que yo veo en el caso de Daniel, que los hombres estaban tan bien preparados para tenderle esta trampa al rey. Estaban tan bien preparados. Eran gente que no era de plena confianza. Y quizás ellos, como no veían en Daniel tanta justicia, tanta seriedad, tanta honradez, tanta honestidad, bueno, este nunca nos va a dar lugar para hacer algo en contra del rey, para ganar dinero, no sé, para cualquier cosa. Es lo que pasa hoy día también con los gobiernos y las políticas, ¿verdad? Aquí en Chile, por suerte, nadie hace nada de ese tipo de cosas. ¿No es cierto, hermano Ralph? No hay ninguna... Se ríe Ralph. No, aquí no hay de ese tipo de gente. No. Bueno, estamos en la hora, hermano. Ya estamos en la hora, hermano. Lo dejamos en la firma del rey, entonces, Sí, ahí en el 9, ¿no? en Ah, el no, sí, 9, sí, en el 9, quedamos en el 9. claro. Está maravilloso este libro.
Sí, muy interesante. Sí. Muy interesante. Muy interesante. Ok, hermano Jaime.